Hola, soy Iván Zainea, les saludo desde una noche fría bogotana. Esta nueva edición de Sonido Libre es publicada el miércoles 13 de mayo, tiempos de cuarentena aún, tiempos extraños para la humanidad, pero en donde afortunadamente hay música, hay arte, para acompañar las actividades que cada uno desarrolle para estos días. Aprovechando la tecnología, continuamos en la grabación remota de Sonido Libre y para hoy tenemos como invitado al artista colombiano Nicolás Botero, líder de un gran proyecto musical y audiovisual llamado E-Multicolor, el cual se mueve por el pop, rock, electro y que mezcla elementos del rock progresivo y a su vez los fusiona con sonidos e instrumentos electrónicos. Hace algunos días tuve la oportunidad de charlar con Nicolás, hablar acerca de sus inicios y primeras influencias en la música, su opinión acerca de cómo ve los nuevos retos de la industria musical en tiempos de pandemia, cómo se consolidó E-Multicolor como banda y proyecto, sobre su álbum debut, Criaturas, que se publicó en el 2017, y logramos revisar una a una las nuevas canciones de su más reciente producción titulada Personas Inexpertas, que apareció en el mes de marzo del presente año. Así que amigo escucha de Sonido Libre, bienvenido a una nueva edición de este puente de sonidos emergentes e independientes y oídos receptores de nueva música. En Sonido Libre Podcast E-Multicolor. Nicolás Botero, invitado a Sonido Libre. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Todo muy bien. ¿Y ustedes? Bien, acá en casa, haciendo caso a la cuarentena. ¿Cómo vas a Nicolás? Bien, igual. Esta creo que ya es la cuarta semana en la que no salgo de la casa. Hay que esperar qué pasa. Y bueno, más adelante vamos a hablar como un poco acerca de la expectativa que se viene con todo esto a nivel también musical que nos tiende a afectar absolutamente a todos. Claro. Nicolás, ¿cómo llegas tú al mundo de la música? ¿O cómo llegó la música a tu vida? Yo creo, pues llegó cuando estaba muy pequeño. Llegó gracias a mi hermana mayor y a mi primo. Un primo que es un año mayor, pues. Sí. Y a ellos, yo creo que era por el colegio, bueno, qué sé yo, compañeros. Ellos empezaron a gustarles bandas como Metallica, como Aerosmith. Y yo ahí era el chiquito que se dejaba impresionar, entonces por ahí empezó. Digamos más el rock. Eso fue lo que primero llegó. Sí, yo debería tener por ahí 8 años, 9 quizás. Una buena edad. Sí. Y bueno, empezaste con el rock y llegó que la guitarra ya estaba al lado, o cómo fue el proceso pues ya de sentarse a tener contacto con los instrumentos. Sí, lo de la guitarra fue chistoso porque de hecho fue mi hermana la que empezó a tocar y yo de copiado más bien. De hecho yo al principio quería una batería, pero en el apartamento al que vivía pues ni modo. Entonces aprendí con una guitarra acústica que había en mi casa, aprendí a tocar. Primero solo, después tuve compañeros en el colegio que están en las mismas, fue como una coincidencia, y ahí fuimos aprendiendo juntos. ¿Qué colegio eres? Este era el colegio italiano Leonardo da Vinci. Ok. Y con el tiempo mis papás me regalaron una guitarra eléctrica y ahí uno arranca solo. Y bueno, llegas al salto a la universidad, me imagino. ¿Eres músico? Sí, ya para ese entonces ya llevaba, bueno, varios años tocando, ya me lo tomaba en serio, ya quería dedicarme a eso, entonces sí, cuando llegué a la universidad ya me consideraba un músico, digamos, semiprofesional. Ok, ¿y qué guitarristas te influenciaron en ese momento? Yo empecé muy influenciado, puro al principio, por Metallica, entonces en este caso sería Kirk Hammett. Después descubrí Pink Floyd, y esta sí es una influencia que todavía, ¿sabes? O sea, la guitarra de David Gilmour es de lo que más me ha influenciado. Pero por ese entonces, en ese cambio, conocí a Randy Rhoads, el que fue guitarrista de Ozzy Osbourne. Sí, claro. Ese también tuvo un impacto grandísimo en mi manera de tocar, pues.
Y ya en adelante, pues varios, ¿no? Desde Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Steve Vai también, de todo. O sea, hay una influencia marcada de guitarristas de los mejores, no solo del rock, sino de la historia, ¿no? Pues sí, Sí, pues esa escuela de Steve Vai, de Satriani, hasta el mismo Kirk, aunque pues yo creo que uno ya cuando va viendo el paso de los años, pues bueno, Kirk tiene aún su lado sucio para tocar, pero pues encajan, creo yo, esto dentro del estilo que Metallica ha sabido sobrellevar a lo largo de los años, ¿no? claro, sobre todo cuando uno tiene 13 años, pues para uno el man es un dios. Sí, es cierto, es cierto. Muy cierto, me acuerdo yo sacando canciones de como One, como Sad But True, y uno no lo Sí, podía como creer, ¿no? Digamos que en esa época pues era como muy difícil el acceso incluso a una misma tablatura, porque no había internet. Me acuerdo que tocaba comprar las sí, partituras en la séptima. Bueno, recoges todas esas influencias y me imagino que antes de llegar a como tal al proyecto de Multicolor, pues también hubo como la influencia de ese progresivo que citas y también la influencia de la música electrónica, pues como lo previo pues a llegar a materializar el concepto del grupo, ¿no? sí, sí, exacto. Buscaste nuevos sonidos, ¿qué te llevó allá? Sí, yo al principio quería hacer una banda de rock clásico. Pues digo, como esto yo creo que por allá por la universidad, incluso yo tuve varias bandas que era un concepto viejo, digamos, o sea, batería, bajo, si acaso un teclado. Clásico, clásico. Sí, muy clásico, sí, total. Pero pues siempre por un lado está la incertidumbre de cómo uno puede aportarle algo a este mundo si uno está tocando puras canciones que no pasan del 1979 y uno quiere ser un artista original como los que uno admira, uno pues por dónde se va. Entonces por un lado estuvo eso. Y por otro lado está el hecho de que, de que la música electrónica y pues los instrumentos electrónicos son una manera de hacer música completamente diferente. O sea, uno con ellos está creando un sonido desde la base, mientras que con la guitarra uno no se la está inventando. Y con el tiempo yo fui descubriendo otras bandas, otras influencias, digamos, por ejemplo, estaba Nine Inch Nails, que es una banda que a mí me gusta y me ha gustado. Y estos ya están introduciendo elementos electrónicos, entonces yo empecé a pensar por qué no explorar ese lado. Al principio es un poco extraño, o sea, son sonoridades, uno cree que uno tiene que ahondar más, no sé, hasta que uno un día escucha algo que simplemente le funciona y uno dice, sí, ese sonido me gusta, chévere hacer eso. Perdón, te interrumpo en esa parte de composición. De pronto es más fácil irse por ese lado que por la guitarra. O sea, justamente lo que mencionas como en ese sonido que de pronto suena novedoso y lo puede uno como llevar a una idea de una canción. ¿Ocurre el Sí, caso contrario con la guitarra? de hecho sí, de hecho es curioso porque yo me considero antes que nada un guitarrista en el sentido de yo creo que es lo que mejor sé hacer, pero a la hora de componer me queda mucho más fácil componer desde instrumentos electrónicos como teclados o incluso aplicaciones. Estoy hablando hoy en día. Sí, claro. Sí, de aplicaciones que se van por ahí. Por ahí me queda mucho más fácil encontrar sonidos nuevos o incluso estructuras nuevas. Si yo me pongo la guitarra y me pongo a componer, siento que todo lo que estoy haciendo o no sé, o ya se ha hecho o suena que o no me suena emocionante. Entonces sí, es chistoso que lo digas porque es tal cual. Sí, pues digamos que me llama la atención es justamente como lo describes, ¿no? Como irse por un mundo sonoro totalmente distinto a descubrir nuevas cosas, mientras que en la guitarra pues de pronto no puede variar en la afinación o en ciertas distorsiones que dan otro sonido, pero creería yo que dentro de un proceso de composición viene a ser es ya como algo de arreglos y cosas adicionales respecto a la idea que ya se ha madurado. Sí, yo igual trato de incorporar la guitarra porque me gusta, pero incluso me tomó tiempo llegar con un par de canciones y aceptar que si esta canción no recibe la guitarra, pues nada, uno no la pone, no hay como por qué ponerla. Y eso para un guitarrista es Tiene que complicado. serlo. ¿Cuándo nació como tal el proyecto? Porque bueno, en 2017 viene ya Criaturas, pero me imagino que antes empezó como a Sí, consolidarse esta idea. sí, este proyecto es raro porque en realidad
digamos que el nacimiento no fue un día, tipo tal fecha, sino fue más bien los rezagos de proyectos en los que yo estuve, canciones que compuse en otros proyectos y básicamente me fui quedando yo solo. Entonces, pero sí, yo diría que como a principios de los 2010 por ahí, pero esto empezó con otra, como con otro formato, con otras personas. Y lo que pasó en el 2015 fue, ahí sí hubo otra ruptura, o sea, otra vez quedé solo. Y ahí fue donde yo decidí sacar el primer disco. Entonces, para mí este formato actual de multicolor, para mí empezó en el 2015, creo que a finales del 2015, entonces 2016 más bien. Pero el nombre y la banda realmente fue como a principios de los 2010. Fue que yo me quedé con el nombre, eso es todo. Bueno, ya se gesta en el 2015, me imagino que pues hubo diferencias y sostener una banda es complicada y me imagino que también por todos los elementos que obviamente estabas buscando involucrar en la música. Sí, claro. En este caso, pues, por un lado estaba la expectativa al principio con los otros integrantes, como de el plan de uno es reunirse, ensayar mucho, tocar en vivo 3 veces y luego recibir propuestas de todo el mundo y mucha plata y mucha fama. Cuando al año o a los 2 años eso no ha pasado, la gente empieza a impacientarse. Sí. Claro que para mí personalmente siempre la cuestión ha sido de, pues cuando uno tiene canciones o un producto realmente bueno, no se trata solamente de hacer una canción y ya, sino de que la canción sea buena. Y eso toma mucho tiempo. ¿Qué es una canción buena? Pues digo, desde el punto de vista del que lo hace, es una canción con la que uno se siente satisfecho. Ok. Yo creo. Así, digamos, yo empezaba componiendo canciones de 11 minutos, 15 minutos fácilmente. Y uno jura que tiene la obra maestra, pero si uno es honesto con uno mismo, pues no. Uno sabe que obras maestras son canciones de otros artistas que uno ha escuchado y la de uno ni se le compara. Con el tiempo yo he aprendido a sintetizar, incluso a tratar de hacer canciones cortas y más consistentes. Y con mucho tiempo, después de haber compuesto muchas canciones, finalmente uno empieza a decir, hey, esta canción está chévere y me siento cómodo como escritor o como compositor. Pero yo creo que también eso tiene que ver mucho con, pues justamente con lo que uno lleva adentro y como con su naturaleza de compositor y pues en el género en que se mueve. Lo mencionas que son 10 11 minutos, pues digamos que para los que escuchamos rock progresivo, desde los 70 al escuchar a Pink Floyd o lo que pasó con Rush, con Yes, hasta llegar a Dream Theater, a Steven Wilson, Porcupine Tree, pues a uno no se le puede hacer raro que haya una canción de 10 11 minutos, ¿no? Es como, diría yo que Sí, dependiendo el género. de acuerdo, pero digamos que mis canciones de 11 minutos no eran exactamente Shine On You Crazy Diamond. Ok. Era más bien una canción muy repetitiva que se extendía porque tenía unas estructuras que yo en ese momento estaba poniendo porque creía que había que hacerlo. O sea, a lo que quiero decir es que no era una canción muy buena. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero eso forma Es parte como... como del de descubrir. Llegas al 2017 Exacto. con Criaturas. Sí. ¿Cuál es el concepto básico de ese álbum? Este disco es una recopilación más bien de todas las canciones que yo llevaba por ahí desde el 2010 u 11, que yo venía trabajando con la banda y cuando llegó el 2016 yo dije, no, esto lo tengo que hacer bien. Tengo un montón de canciones en formato demo que son muy buenas y un par de canciones nuevas también, entonces me puse a la tarea de grabar esto como tocaba, sacarlas bien, pues sacarlas lo mejor que yo pudiera hacer. Primero, para hacerles justicia, porque me parece que eran lo suficientemente buenas. Y segundo, para progresar, para dejarlas a un lado y poder dedicarme a hacer cosas nuevas. Entonces el disco Criaturas me pareció chistoso porque muchas canciones tienen su carácter y tienen personajes. Entonces de ahí el nombre me pareció muy apropiado. Pero sí, sobre todo hay canciones que se mezclan desde el 2011 hasta el 2016 o 17. Yo lo veo es como una recopilación de cosas viejas que tenía, Una primera cosas etapa. buenas.
Sí, Una primera etapa en la cual, pues ya de todas maneras, el tema audiovisual, que ya vamos a hablar un poco más adelante, pues se hace visible, creo yo, y sobre todo pues en el tema de los conceptos de los videos, ¿no? Por citar algo como Planeta, que me encanta esa canción y el video me parece muy chévere, muy muchas como gracias. quizás está un poco apocalíptico a puertas de lo que estamos viviendo en este momento. Y también un video en otro concepto como Los Visitantes, que es el del niño superhéroe, ¿no? Sí. Sí, claro, desde que yo empecé este proyecto, por allá en el 2000, bueno, finales perdón, principios de los 2010, sí tenía claro que yo quería hacer la parte audiovisual, de no solamente hacer la música, sino pues dadas las tecnologías que tenemos hoy en día, pues sacar el show completo. Bueno, digamos que me voy a saltar estos 3 años para llegar al 2020, a marzo, cuando aparece Personas Inexpertas. De entrada, cuando vi el tracklist, hay unos nombres de algunas canciones que justamente como que se acomodan en esa parte apocalíptica, diría yo. Y aprovecho antes de entrar en el disco y desglosar lo que es pues el motivo que nos reunimos. ¿Tú crees que de alguna u otra manera algo de la parte lírica, algo del concepto como tal, mejor dicho, tu música podría tener algo apocalíptico como en estos tiempos o algo así? ¿O no ha sido una influencia para ti o simplemente ideas que han llegado? Eh, pues yo personalmente no lo veo así. Yo siento que pero no, es más como yo personalmente como me tomé la cuestión de hacer las canciones, yo lo veo un poco más ligero, como no tomándome tan en serio, más bien, sino yo siento que las canciones que escribí tienen todas o casi todas un lado más bien cómico, de no, un poquito satírico, pues. No se trata de como el fin del mundo, sino más bien de cosas que, más bien como si acaso eventos cuasi apocalípticos, más bien tomados desde un punto de vista cómico. Entramos rápidamente, no sé, como que en 3 palabras muy resumidas nos des una aproximación para desglosar el disco que me parece pues muy importante justamente porque salió hace apenas que un mes, ¿no? Un mes largo, 8 de Sí, marzo. sí, aunque un mes raro. Sí, ¿no? En este momento uno no sabe qué día es, solo sabe que mañana, tarde y Sí. noche. Vámonos con el cubo. El cubo. Entonces, 3 palabras. Sí, como algo muy ligero, tu apreciación como de cada canción que has querido Sí. decir y Uy, esto está difícil. Bueno, sí, el cubo. Ah, eh, una introducción electrónica. no, pero si le Lo quieres siento. decir, si le quieres decir 2 palabras, no, no hay problema. Era como por Bueno, no. Es que creí generalizarlo. que era un ejercicio de tipo una palabra o algo así. No, 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 pero Que no, a no, mí me agarra no. mal con eso, pero bueno, es divertido. Sí, no, bueno, sí, el cubo, bueno, esta es una parte electrónica, digamos, la canción en sí es instrumental, es electrónica. Simplemente, gracias a algunas influencias que yo he tenido, yo he percibido una forma, esto puede ser una precisión mía, una forma conceptual de hacer electrónica y este es un intento mío de hacer eso. Viene, Sara no está pensando en el futuro. Vale, esta es una canción sobre... estoy pensando. Perdón si me demoro No, no te mucho. van, tranquilo. Sí. Yo creo que es una canción sobre vivir en el presente. Sara no piensa envejecer y no piensa retroceder. Viene evolución. Evolución. Bueno, vale aclarar, esta es la única canción del disco que es vieja. Se la compuse con el 2012. Que la quise incorporar precisamente para no perderla y que no cupo en el anterior. La canción tiene que ver con la inteligencia artificial. No quieres saber, la policía sin ti. Venimos a reescribir el final, únete a la evolución. ¿Qué instrumento toca Johnny en el momento? Cuarto track. Sí. Esta canción fue precisamente es de no tomarse muy en serio y es
un esfuerzo mío por hacer una letra que rimara. Porque el nombre es muy curioso, ¿no? Sí, Pero bueno, va más como un juego de palabras, según te entiendo, para que rimara. algo así. Sí, la letra en sí es una anécdota, pero simpática, chistosa. Y la idea es jugar con las palabras, exactamente. Yo espero que me abras y que escuches mis palabras, pero ahora no está novio, yo no quiero ser tu novio y ya sé cómo te perdí. La colección de Verónica. La colección de Verónica es una colección de objetos imposibles. Eso es muy literal. Eso lo dice la canción. Equipos de silencio, un misil de gasolina, huellas de mi sombra, una noche en el sol. Vota por Borg. Otro. Es que no quiero decir intento porque suena como que no lo logré, pero yo me siento muy orgulloso de mis canciones. Entonces, llamémoslo otro esfuerzo por hacer una pieza electrónica conceptual. Este nombre me gusta mucho. Expertos en personas inexpertas. ¿Qué quieres decir con esa Sí. canción? Esa canción a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, todas me gustan mucho. Yo la vi como... También es un juego de palabras, es también un poco anecdotal. Así es la letra, pues. Y la canción en sí es como si fuera una propaganda, como si fuera un jingle radial de unos servicios que una gente presta. Hacemos milagros con gente como tú. Viene Nuestra Mala Suerte Universal. Este fue el primer sencillo del álbum, creo. Sí, correcto. Ese salió, sí, a principios de marzo. Es el primer sencillo. Sí, también es una situación en la que a mí simplemente se me ocurrió una situación chistosa en la que dos personas nunca pueden estar juntos, pero es como si el universo mismo estuviera oponiéndose a esa unión. Entonces, de ahí el universal. Nuestra Mala Suerte Universal. Sí, A esos títulos eran los que yo me refería como con este contexto que estamos viviendo, ¿no? Ahora, casos de parejas Sí. que no lo pueden hacer por el yo, COVID. sí, yo pensé en eso, pero digamos, la canción es muy ligera. Incluso sí, yo me reía con Carolina, mi representante, un poco porque hablábamos de esta suerte y en unas entrevistas nos preguntaban si teníamos mala suerte universal. Y pues yo decía, no, pues no es que yo tenga mala suerte universal, pero considerando que nosotros decidimos finalmente lanzar este disco en marzo del 2020, pues es un poquito de mala suerte universal. Otra vez, tu cuenta para siempre con nuestra mala suerte universal. Na, na, na. Viene el noveno track, que es Estoy usando los ojos de otra persona. Sí, esta canción yo creo que es la única que yo consideraría seria, aunque bueno, no tanto. Pero sí, simplemente me puse en la idea es como la idea de ponerse en los zapatos de otra persona, pero simplemente viendo las cosas de otra manera. Tal vez estoy siendo demasiado literal ahí. Estoy usando los ojos de otra persona. Estoy espiando. Y cerramos con Así es imposible. Sí, otra canción que es un juego de palabras. La letra también es una serie de circunstancias que suenan chistosas, a pesar de que las circunstancias puede que no sean chistosas. Propagandas que interrumpen emergencias. Pensar con la barriga es imposible. De los elementos que uno rescata al escuchar el álbum, y más aún en lo que citas pues en la parte de prensa, pues se habla como de volver a ese baile del rock de antaño, que es de pronto como parte de la influencia musical que tiene el álbum. Y antes de que me confirmes como tal esas influencias que has tenido para llegar a este concepto musical, ¿tú crees que de todas maneras, por más tecnología que haya y más que la utilizas, y volviendo a esos sonidos de antaño, de todas maneras como que la música tiende a redescubrirse un poco en otras pieles y volver a esos orígenes? Yo creo que eso depende de cada cual.
En el sentido de sí, estoy de acuerdo, pero es simplemente natural cuando a uno le gusta la música y uno la hace y está metido en todo este mundo, cualquier cosa que a uno le guste es influencia. Es más, hasta cosas que a uno no le gustan. Entonces tú puedes estar trabajando en una pieza electrónica abstracta que no tiene forma ni sentido, qué sé yo. Si algo como que nunca nadie había hecho algo así, esto que estás haciendo no suena a algo que alguien hubiera hecho en el pasado, pero no quiere decir que luego escuches un rockabilly de los 50 y de repente te sientas inspirado. Como poniendo dos extremos, ¿no? O una pieza clásica. Eso también, eso es chévere. Y uno quisiera, yo creo que yo como compositor o escritor, yo quisiera hacerlo de todo. No quisiera, no creo que pueda, pero chévere. Y esa aproximación musical entonces te lleva a llevar un concepto en este álbum que cómo lo podrías definir y de pronto musicalmente hablando, ¿qué se diferencia de Criaturas? Yo lo veo más bailable, por un lado. O sea, las composiciones... yo noto la diferencia porque Criaturas, como digo, son canciones que son viejas y en ese entonces yo tal vez me tomaba demasiado en serio la cosa, como de hacer canciones buenas y serias y conceptuales, no sé. Mientras que en este me solté mucho, sobre todo en la parte de las letras. Me solté mucho y me divertí mucho más. Entonces, de hecho sí, yo creo que el mismo título lo dice, o sea, en el sentido de personas inexpertas, es un juego, ¿no? No estoy siendo muy en serio, sino es como algo simpático. Incluso la misma carátula trata de reflejar eso. Mientras que Criaturas también tiene su elemento. No digo que sea un cambio del día a la noche, pero lo veo. Yo escucho ese disco y hay unas canciones que siento como que la letra no es muy lograda porque tal vez estaba pensando en otras cosas. Como en el cuento de mandar un mensaje. Sí, pero ¿quién soy yo para mandar un mensaje? No sé. Va como por ahí. Pues cuéntanos acerca de la carátula, un elemento que hoy en día, pese a que nos movemos en la música digital y hay un icono en donde está la carátula, la gente no se detiene a mirar como que quiere decir, ¿no? Como ese concepto que yo he tratado acá, vintage, de sentarse uno con el acetato o con el librillo del CD y mirar qué hay detrás, hay un concepto importante. Claro. Sí, yo pienso lo mismo, nada como tener el vinilo y ver la imagen grande y poder abrirlo y voltearlo y tocarlo. Incluso en el CD, que se me tocó más a mí que el vinilo, pues uno sacaba el librito y uno lo leía y miraba también la carátula. Hoy en día, pues bien, está la cuestión digital y las imágenes se aprecian más, pero la carátula casi que se vuelve un decoro, ¿no? Cuando uno tiene la lista en, no sé, en el iTunes o en algo, es simplemente por tener un icono. Entonces yo me siento más vieja guardia en ese sentido. La carátula, digamos, del primer disco de Criaturas, ese fue un encargo, fue pintada, ese es un cuadro pues pintado por una amiga en aquel entonces que la diseñó y la pintó maravillosamente. Entonces, pues eso me parece que le da un valor especial. La carátula de este disco nuevo, Personas Inexpertas, también es hecha a mano. Esa es dibujada y coloreada por mí. Ok. Como yo lo veo, es añadir ese aspecto. Hoy en día, una carátula podría ser simplemente un fondo, qué sé yo, negro con el título del disco. ¿Por qué no? Nadie se va a quejar. Y no creo que eso haga que alguien compre o no compre tu disco hoy en día. Pero es simplemente darle un sentido artístico a lo que estás haciendo. Si estás haciendo las composiciones y las canciones y tú quieres lo que estás haciendo, si le tienes afecto, pues ¿por qué no hacerlo todo especial? De la mejor manera que puedes. Este disco fue masterizado en el Reino Unido y tuvo varias colaboraciones en los coros. Sí. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cómo llegó al Reino Unido? Bueno, en el estudio que masteriza es un estudio que presta sus servicios a través de internet. Cuando yo estuve masterizando, simplemente estuve investigando. Yo mastericé con varios antes de llegar a estos, que se llaman Hafod. Si no estoy mal, creo que queda en Gales, pero no estoy seguro.
el Reino Unido en todo caso. Y me parece gente muy profesional, pues es un precio abordable para, pues no es es un precio abordable para estas situaciones. Gente que trabaja muy bien, cuando les mando a masterizar siempre hay un contacto. Y chévere, a mí me gusta el trabajo que ellos hacen. Entonces, bien por ese lado. Perdóname, ¿en Colombia te fue difícil de pronto encontrar eso por calidad o por explorar otros mercados? No sé. La verdad, en Colombia, yo esto lo investigué, fue por internet. Es que yo había trabajado ya había hecho un EP con el Chato Rivas de la derecha hace rato. Y él mandaba a masterizar con un personaje, es que no me acuerdo el nombre, con un personaje en Alemania. Entonces, cuando llegó el turno mío, ya más adelante de hacer el disco, empecé a investigar por internet. No encontré este dichoso personaje, pero en esas estuve buscando y analizando opciones en Colombia. No encontré por internet, o pues encontraba una que otra página rota, ¿sí? Con enlaces rotos o la página mal hecha, y pues ya de entrada tú no vas a trabajar con ellos. Entonces, pero digamos que la investigación no la hice a fondo, no es como que yo haya contactado, yo no sé qué estudios acá masterizan, yo solo sé que estos muchachos con los que yo trabajo pues lo hacen bien, estoy contento y como que dejé de buscar por ahí. Que me parece razonable. Hay colaboraciones en los coros, Sí. y hay una alemana, Melly Beans. Melly Beans, sí, Melissa, sí. Sí, ella pues es una artista, es una gran artista, que de hecho aquí le hago un poquito de propaganda, estuvo sacando su primer sencillo anteayer, se encuentra por SoundCloud. Melly Beans, pero bueno. Sí, yo ya la conocí, ella toca teclados, es una cantante. Y yo le propuse, pues sí, que hiciera unos coros para unas canciones que yo necesitaba. Yo fui a un concierto de ella, vi y me gustó mucho cómo cantaba. Entonces ella dijo que sí, colaboramos y todo salió muy bien. También está la colaboración de Diana Osorio. Ella también es una amiga del colegio, de hecho. Y lo mismo, ella es una gran músico. Es súper pianista, toca además acordeón. Ella toca en la Burning Caravan además. Y ella también accedió. Entonces un día nos reunimos. Yo la grabé, pues le había pasado las canciones y trabajar con ella fue también magnífico. Y finalmente Juliana. ¿Cómo? Y finalmente Juliana Rodríguez. Ah, Juliana Rodríguez, sí. Pero ella sale en Evolución, la canción que yo que es vieja. Ah, ok. Esa canción, yo había grabado las voces de ella, pero hace mucho, hace como 2014 o 13. Y ella sí es cantante profesional y también es una dura. Entonces yo tenía estas pistas y dije, si voy a sacar esta canción, tienen que tener la voz de ella. Entonces, aquí está. Pero claro, ella creo que ahorita vive en Inglaterra, si no estoy mal. Y sí, esta fue una grabación muy vieja. Ese concepto visual, pues es una apuesta importante, sobre todo pues como en el medio independiente, que no es muy común verlo, pues me imagino que dado los recursos y como tal los escenarios que pueda haber. Involucrarlo, pues me decías que surgía también como con la idea del concepto como tal del proyecto. ¿Quién crea las imágenes? ¿Cómo nace ese concepto? ¿Qué tan fácil es también coordinar eso en vivo? Porque pues hay un video que está en tu canal de YouTube, que fue grabado en Ocibar, en donde pues se aprecia bien el tema, y de todas maneras es como un trabajo adicional, ¿no? Sí, todo lo hago yo, la parte visual. Sí, precisamente para cuadrarlo yo he tenido que trabajar mucho buscando soluciones, llamémoslas caseras, en el sentido que yo no tengo acceso a una consola gigante para sincronizar y manejar videos, pero hoy en día con los portátiles y las aplicaciones que hay, los programas, se logra mucho, se logra muchísimo. En este caso, pues en el caso nuestro, todo automatizado, va pegado a un metrónomo y a unas pistas. Bueno, quiero decir una pista de metrónomo. Sí. Entonces, simplemente los videos están pegados a esta pista y el baterista es el que dicta cuando se empieza la canción y si él está pegado al metrónomo, hay que tener un buen baterista, claro,
la canción sale bien. Hay algo circunstancial en este momento, apocalíptico, como lo mencionaba hace un rato. El futuro en este momento es incierto y hay muchos músicos independientes que han tenido pues desacierto con todo esto, no dejan de ser trabajadores independientes que carecen de una seguridad social. Pero pues la gran pregunta es, ¿cómo te ha tocado y desde el punto de vista de un músico independiente emergente, como cuál es la expectativa, qué luces se pueden ver? Acaba de salir algunos expertos diciendo que, por ejemplo, los conciertos en Estados Unidos volverán en octubre del 2021 y pues en un concierto no es simplemente que alguien se paró a tocar y chao, sino pues hay un sinnúmero de gente detrás. Entonces, ¿qué opinas respecto al tema que has visto aquí en Colombia? ¿Qué iniciativas? Sí. Eh, sí, eso es algo de lo que yo estaba hablando mucho con Carolina, mi representante. Sí, yo lo que yo le digo es, yo creo que lo mejor es pensar en el presente, porque esta situación o esta incertidumbre, bueno, precisamente es una situación incierta que nadie sabe. Nadie sabe si en mayo, julio o octubre del otro año vaya a pasar. Entonces, en este punto no sirve hacer planes a largo plazo. De hecho, nosotros teníamos planes de incluso viajar y buscar un agente, en fin, cosas así, y todo eso está ahorita, de hecho, todo eso se cayó. Entonces, la situación no es como, vamos a esperar a ver cuándo podemos salir para, no sé, hacer las entrevistas que íbamos a hacer o ir a los lugares que íbamos a hacer, sino, no, en estos momentos, ¿qué podemos hacer? Yo siento que aquí, como en todo el mundo, de hecho, veo muchas iniciativas buenas, como canales que hacen conciertos por streaming o emisoras o sí, o podcasts como este, que están siempre pendientes ahí de estar ayudando en la movida. Una de las cosas buenas de esta época es que en una situación como esta en la que uno está encerrado, tiene maneras de comunicarse con el mundo, ¿no? Entonces, a través de la vena digital, pues están los Instagram y los Facebook y todo el mundo, casi todo el mundo tiene un celular que tiene una cámara decente con la cual uno pueda, listo, estar trabajando canciones, subiendo cosas, subiendo videos. Yo personalmente estoy aprovechando este punto para trabajar en cosas, en otras cosas, quiero decir, en cosas de la banda, pero por ejemplo, videos. Uno de los problemas que yo tenía hasta hace un mes era que no tenía o no iba a encontrar el tiempo para realizar un poco de proyectos, digamos un proyecto de electrónica o pues un acompañante electrónico de de este disco nuevo, un par de videos que son animaciones que toman un montón de tiempo y de repente me veo con un montón de tiempo en las manos. Entonces es aprovechar esa situación. No es la ideal, pero es lo mejor que uno puede hacer. Pero desde el punto de vista del negocio como tal, pues se genera una gran expectativa. Si uno mira a veces el Instagram y hay 20, 30 likes, uno como que no alcanza a mirar todo el tema, pero es un tema complejo, ¿no? Habrá que pues mirar si eso pues, le puede generar al músico algún ingreso, alguna cosa se tiene que hacer, porque pues tiene que haber medidas de alerta respecto al tema. Sí, y sí sería bueno. Digamos que en ese sentido siempre ha sido un tema para nosotros que es balancear la cantidad con la calidad, porque en este momento yo siento que hay sobreoferta. Entonces uno piensa, bueno, en este momento todo el mundo está en la casa, entonces si yo saco una pieza en Instagram o un video, lo que sea, todo el mundo la va a ver. Lo que pasa es que sí están pensando todos los músicos de todo el mundo. Entonces ahí yo siento que hay un bombardeo de gente que está haciendo un montón de cosas. Y puede que eso haga que la aguja se vaya para el otro lado. Yo no soy un experto, no sé, simplemente estoy pensando que esas cosas es una gran oportunidad para buscar ese tipo de cosas, pero no creo que gracias a eso mañana, si tú sacas una publicación, pues te vas a hacer rico como nunca pudiste antes por la situación en la que estamos. Tiene sus propias dificultades, así como las había antes, es lo que quiero decir. Sí, pues digamos que obviamente la verdad no la tenemos nosotros en este momento, pero sí creo que el negocio pues tiene que replantear y como explorar, ¿no? Creo que eso incluso desafortunadamente o afortunadamente como se quiera ver, pues también lleva al músico a ser un poco más versátil dentro de todo lo que tiene, ¿no? De ser empresario, de ser
pues llegar a otra instancia de también tocar la puerta, porque pues uno mira posiciones del gobierno en la cual dice los músicos independientes son esos trabajadores independientes y le podemos prestar y demás, pero pues siendo honestos, todos sabemos que incluso a veces un concierto no da sino para los gastos básicos, entonces es algo complejo. Sí, lo es. Yo no tengo las respuestas. Yo simplemente, como digo, yo trato de ver qué se puede hacer en esta situación y lo que suene buena idea o lo que uno puede hacer de una, sin pensarlo. Nicolás, se nos pasó el tiempo. ¿Cómo te sentiste? Chévere. No, es un placer hablar así y conversar sobre lo que uno hace. Muy bien, muchas gracias. 9, 7, 9, 8, 9, 9, 100. Cerramos la charla con Nicolás Botero de Multicolor, a quien aprovecho para darle las gracias por aceptar la invitación a Sonido Libre. Y si usted desea explorar estos sonidos, tenemos una playlist con lo mejor de la música de este gran proyecto bogotano. Usted la puede buscar en Spotify en mi perfil Iván Zainea. También le recuerdo que estamos realizando una serie de podcasts titulada Aspectos legales que todo artista debe conocer. Esto es una alianza entre Sonido Libre y la firma Art Legal Managers. Ahí charlamos con su gerente, la abogada Jenny García, sobre temas importantes para los músicos en lo que concierne al componente legal de sus proyectos. Así que pendientes de la segunda entrega que se viene de esta serie, edición especial de Sonido Libre Podcast. A la distancia, muchas gracias por llegar hasta este punto, por escucharnos y nos encontramos en una nueva edición.